Shalén y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat semanal veremos el tema, la vaca roja y el Mashiach Yahshua. ¿Qué es limpio e impuro desde la perspectiva hebrea? ¿Quién es más impuro? ¿Un hombre muerto o un animal muerto? ¿Quién es el que genera el mayor vacío en el vientre de una mujer? ¿Será un varón o una mujer? ¿Qué significa eso? Y finalmente veremos por qué Shimón de Sirene cargó el madero del Mashiach. ¿Qué misterio hay ahí? Todas esas preguntas claves las responderemos en esta enseñanza. Para entender el significado de la vaca roja tenemos que entender primero qué es limpio y qué es impuro. El Tanakh continuamente menciona los conceptos de limpio e impuro. Limpio en hebreo es tahor e impuro es tame. Tahor, según la concordancia Strong, significa pureza, puro. Estos significados son algo superficiales que no expresan mucha profundidad. No obstante, podemos definir tahor como una clara manifestación de Elohim. Esto significa que cuando estamos limpios, la manifestación del Ruach de Yahweh es claramente perceptible, pero cuando estamos impuros es todo lo contrario. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Cuando escuchamos limpio e impuro en nuestra mentalidad occidental, inmediatamente lo comenzamos a asociar con algo sucio y no sucio. Y hasta incluso cuando alguien nos habla de impuro, pensamos automáticamente en algo negativo y hasta incluso malvado. Por ejemplo, cuando alguien nos habla de un ruach impuro, inmediatamente lo asociamos con algo malvado o negativo. Eso es cierto, pero eso no significa que impuro y malvado sean términos intercambiables. En español podría ser, pero en hebreo es completamente diferente. Por ejemplo, tú podrías estar no limpio, pero eso no significa que estés poseído por un ruach malvado o maligno. En otras palabras, una persona podría estar impura, pero eso no implica que tenga un ruach maligno. Por ejemplo, un plato o vasija podría estar sucio, pero eso no significa que lo vamos a botar o desechar, sino simplemente a la vasija le hace falta lavarlo para utilizarlo. De la misma forma sucede con las personas que somos vasijas de barro. Partiendo de esta premisa base, ¿qué significa tahor traducido como limpio? Significa que tahor es una abierta manifestación de Elohim, es decir, las puertas del templo celestial están abiertas si estás limpio, y tú tienes la oportunidad de que Yahweh se manifieste directamente en tu vida. En otras palabras, cuando tú estás limpio, tienes una visión clara y la oportunidad para que Elohim te ministre en persona, es decir, estás en el nivel más alto. En cambio, si estamos impuros o tame, las puertas del templo celestial están cerradas para nosotros. Es decir, cuando estamos impuros, la manifestación del Ruach está cerrada y escondida de la vista. Todo esto tiene una interesante conexión con la vaca roja. Más adelante veremos cómo las puertas del templo debían estar abiertas cuando se estaba sacrificando la vaca roja. ¿Qué significado hay ahí? Más adelante lo vamos a ver en detalle. En consecuencia, cuando hablamos de limpio e impuro, piense en primera instancia como abierto y cerrado, y no piense en vida y muerte, como nos han enseñado en la mentalidad grecorromana. Por tanto, definamos bien los conceptos de limpio e impuro. En el pensamiento grecorromano, limpio e impuro es simplemente vida y muerte, pero en el pensamiento hebreo, limpio es vida e impuro es el removimiento de esa vida. ¿Esto qué significa? Que en el pensamiento hebreo nunca, pero nunca se hace un énfasis en la muerte, sino el énfasis siempre está en la vida. Por ejemplo, cuando dices me arrepiento de mis pecados, tú no estás poniendo tu espalda al pecado que es muerte, sino tú estás volteando tu rostro de nuevo hacia Yahweh tu Elohim, con lo cual decimos que un hebreo nunca da énfasis al enemigo, sino siempre habla de forma positiva y nunca habla de forma negativa.
En consecuencia, cuando hablamos de limpio e impuro, estamos hablando de vida y removimiento de vida. Partiendo de estos conceptos, les hacemos una pregunta: ¿cuál es más impuro? ¿Un perro muerto, un cerdo muerto, un ser humano muerto o tal vez una vaca muerta? Algunos podrían pensar que el cerdo, al ser el animal más impuro, es el que mayor impureza tiene al morir. Sin embargo, la realidad es que el ser humano cuando muere es el ser más impuro. ¿Pero por qué? Porque el ser humano es la criatura viviente que posee la mayor capacidad de almacenar vida en su interior, no así los animales. De esto podemos aprender que cuando la vida es removida de un ser humano, ¿eso qué genera? Genera un vacío tremendo de muerte. Por tanto, decimos que hay más muerte dentro de un ser humano que muere que dentro de un animal muerto, porque el ser humano tiene la más grande capacidad de albergar vida. Muchos en este punto se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver la muerte en todo esto? Tiene muchísimo que ver, ya que por causa de la muerte existe el sacrificio de la vaca roja, que purifica al hombre que se contaminó con un cadáver o muerto. La muerte es sinónimo de impureza total. Por ende, si usted tiene muerte Harruajín en su vida, entonces usted se encuentra en el nivel de impureza más alto que puede existir. Y eso está sucediendo con todas las personas del mundo. Ellos, al rechazar a Yahweh Elohim, literalmente están muertos en delitos y pecados, y como tal delante del Creador están totalmente impuros y vacíos. Hablando de vacío, ¿quién es el que genera el mayor vacío en el vientre de una mujer? ¿Será un varón o una mujer? Para saberlo, examinemos la ley de impureza de una mujer cuando nace un hijo. Vayikra 12 del 1 al 5 nos dice: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa kadosh tocará ni vendrá al mikdash hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, y si diere a luz hija será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando nace un niño, la madre queda impura por 7 días y continúa con su impureza por 33 días. Es decir, si nace un niño, la madre queda impura por un total de 40 días. En cambio, si nace una niña, la madre queda impura el doble del tiempo. Es decir, si nace una niña, la madre queda impura por 80 días. Pero ¿por qué la madre queda impura el doble del tiempo cuando nace una niña? ¿Qué significa eso? ¿Acaso un niño o una niña no son una misma criatura? Si entendemos el concepto de limpio e impuro desde la perspectiva hebrea, entonces podremos responder fácilmente esta pregunta. Pero antes, reflexionemos en lo siguiente. Una mujer tiene la capacidad de crear vida dentro de ella, un bebé. Entonces preguntamos, ¿quién tiene la mayor capacidad de sostener vida? ¿Un varón o una mujer? La respuesta es una mujer. Una mujer no solo tiene la capacidad de cargar su propia vida, sino tiene la capacidad de cargar otra vida dentro de ella. Por ende, decimos que una mujer tiene la capacidad de cargar una doble cantidad de vida. Eso significa que cuando una mujer da a luz una niña, ella está sacando de su vientre a una mujer que tiene la capacidad de tener una criatura dentro de ella. Partiendo de esta premisa, contestemos la pregunta: ¿quién es el que genera el mayor vacío dentro del vientre de una mujer? ¿Es un varón o una mujer? Es obviamente una mujer. Recordemos que la pureza en el pensamiento hebreo es vida y la impureza es la remoción de la vida. Por ende, cuando hay más remoción de vida se genera más impureza. Esta es la causa por la cual cuando nace una niña la madre queda más impura que cuando nace un niño. Es decir, cuando nace un niño se remueve una vida, pero cuando nace una niña se remueve 2 vidas, ya que una niña tiene la capacidad de crear otra vida dentro de ella.
Ahora estarán entendiendo por qué Yahweh ordenó que el periodo de purificación de una mujer fuera el doble de lo normal si nacía una niña. En consecuencia, podemos definir la impureza como el vacío que se genera cuando es extraído la vida. Conociendo todos estos conceptos claves, ahora sí, entremos de lleno al tema de la vaca roja. Comencemos leyendo el siguiente verso. Números 19 del 1 al 6 nos dice: Yahweh habló a Moshe y Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la Torá que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Yasharel que te traigan una vaca alazana, roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el Cohen, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia, y Eleazar el Cohen tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del Mishkan de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el Cohen madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echen las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Examinemos este verso en detalle. La primera especificación nos dice que la vaca tiene que ser rojiza sin mancha, es decir, la vaca es 100% roja. Esta vaca era tan especial que si alguien encontraba tan solo 2 o 3 pelitos blancos en ella, entonces esa vaca roja era completamente descalificada, y hasta incluso las pezuñas de la vaca tenían que ser rojos, lo mismo que sus cuernos. Es decir, la vaca era completamente roja de pies a cabezas. ¿Por qué será? Más adelante lo veremos. La vaca roja no tenía que tener ningún defecto en absoluto. Una sola verruguita o marquita la podía descalificar de ser la vaca roja del sacrificio. Segunda especificación: una vaca roja sin yugo. ¿Qué es un yugo? Es un instrumento de madera que se coloca sobre el cuello de los animales para ponerlos a arar el campo, con lo cual la vaca roja nunca debió portar ningún yugo que la haga trabajar. Esto es tan exigente que si alguien le ponía un manto a la vaca, la descalificaba por completo. ¿Por qué? Porque ya estaba cargando algo. Si alguien se recostaba en la vaca roja, también la descalificaba de ser escogida. ¿Por qué? Porque la vaca va a tener que resistirte y por ende va a estar trabajando. La única cosa que tú podías hacer es guiarla. Podías ponerlo una soga con la finalidad de llevarlo a comer o beber agua. Es decir, la vaca roja era demasiado especial, tan especial que algunos eruditos mencionan que solo se han sacrificado 7 vacas rojas en toda la historia. ¿Se imaginan? Solo 7 vacas rojas en toda la historia del pueblo de Yasharel. Pero ¿por qué solo se han sacrificado 7 vacas rojas en toda la historia? Porque ciertamente es bien difícil encontrar una vaca roja con las características que menciona la Torá. Si en nuestros tiempos nace una vaca roja, entonces es por voluntad de Yahweh Elohim. Antes de meternos a fondo en el estudio de la vaca roja, primero vamos a ver algunas definiciones claves, como las puertas de Jerusalén, el valle de Cedrón, y todo eso está conectado al sacrificio de la vaca roja, que más adelante lo van a entender. Comencemos viendo la topografía de la ciudad del Gran Rey. Tenemos 3 zonas geográficas importantes. La zona 1 corresponde al monte de Sión, la zona 2 corresponde al monte Moriah, donde fue erigido el templo. La zona 3 corresponde al monte de los Olivos, el cual es una cadena montañosa. Entre la zona 3 y la zona 2 se encuentra el valle de Cedrón, representado por la línea azul. Esto significa que para ir desde el templo hasta el monte de los Olivos es necesario cruzar el valle de Cedrón. Esto es importante y más adelante se darán cuenta por qué. Ahora vayamos a la época de Nehemías y veamos cómo estaba construida las murallas de Jerusalén. Recordemos que Nehemías edificó las murallas en época
época muy angustiosa, tanto así que Nehemías tenía en una mano una espada y en la otra mano tenía un rollo de la Torá. Esto significa que por la palabra Sayin y por el testificar de la Torá es que Yahweh construyó las murallas de Jerusalén en la época de Nehemías. Usted también no suelte la espada así como Nehemías y podrá edificar su vida. Ahora, las murallas que reconstruyó Nehemías, ¿por dónde creen que comenzó a construir? Nehemías 3:1 nos dice: entonces se levantó el Cohen Gadol Eliasib con sus ajim, los Coanim, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Nehemías y los constructores de las murallas eran personas que dieron su vida, su dinero, su tiempo, lo dieron absolutamente todo para construir las murallas y comenzaron a construir a partir de la puerta de las ovejas. Luego Nehemías avanzó en sentido antihorario y terminó las murallas justo en la puerta de las ovejas. Fíjense en el último verso del capítulo 3 de Nehemías. Esta puerta de las ovejas, ¿a quién hace referencia? A Yahshua HaMashiach. Él dijo claramente: yo soy la puerta de las ovejas. Él es el principio y fin. Por eso Nehemías comenzó a edificar a partir de la puerta de las ovejas y terminó justo en la puerta de las ovejas. El libro de Nehemías menciona 2 veces la puerta de las ovejas, uno al principio del capítulo 3 y el otro al final de ese capítulo. ¿Eso a qué hace referencia? Al Mashiach Yahshua. La primera vez que es mencionada la puerta de las ovejas en Nehemías 3 hace referencia a Bereshit, donde aparece el Aleph Tau, y la segunda vez que Nehemías menciona a la puerta de las ovejas claramente hace referencia al libro de Revelaciones, donde también aparece el Aleph Tau. Esa segunda ocasión claramente apunta a la segunda venida de Yahshua. Estas puertas que edificó Nehemías se aplican también perfectamente a nosotros. ¿De qué forma? Vamos a verlo. Comencemos viendo cuáles son esas puertas que tenía las murallas de Jerusalén. La primera puerta, como dijimos, es la puerta de las ovejas. La segunda es la puerta del pescado. La tercera es la puerta vieja. La cuarta es la puerta del valle. La quinta es la puerta del muladar. La sexta es la puerta de la fuente. La séptima es la puerta de las aguas. La octava es la puerta de los caballos. La novena es la puerta oriental. Y finalmente la 10ª puerta es la puerta del juicio, o también conocido como la puerta de la inspección. Esta 10ª puerta es importantísimo y está totalmente conectado a la vaca roja. Más adelante se darán cuenta. La ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas. 10 puertas se encuentran en las murallas y 2 puertas se encuentran en el interior de la ciudad. Esas 2 puertas son la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín. Ahora la pregunta que surge: ¿por qué las murallas de Jerusalén tenían solo 10 puertas? ¿Por qué no fueron 11, 8 o 7 o cualquier otro número? Por una simple razón: porque el número 10 representa prueba. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Revelaciones 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué la tribulación está asociado al número 10? Porque el número 10 simboliza la prueba. Por eso dice Yahshua: seréis probados por 10 días. De esto podemos estar seguros que Abraham pasó ¿cuántas pruebas? Pasó 10 pruebas. Las plagas que cayeron en Egipto también fueron 10. Ahí fue probado Egipto. Por tanto, decimos que el número 10 está asociado a la prueba. Partiendo de esta premisa, contestemos la pregunta: ¿por qué las murallas de Jerusalén tienen 10 puertas? Porque esas 10 puertas simbolizan las 10 pruebas que nosotros pasaremos antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. Yahweh nos hará pasar por cada una de estas 10 puertas, y la puerta final donde se nos hará la última inspección es la 10ª puerta. Estamos hablando de la puerta del juicio, o también conocido como la puerta de la inspección. ¿Será simple casualidad que la 10ª puerta se llame inspección?
Claro que no, no es ninguna coincidencia. Esta 10ª puerta es crucial, es la prueba más fuerte que no será fácil pasarlo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Yasharel salió de Egipto, ellos fueron llevados al desierto y Yahweh los hizo pasar por cada una de estas puertas y los probó. Y cuando el pueblo llegó a la última puerta, la inspección, no pasó la prueba y por ende no pudieron entrar a la tierra prometida y se quedaron vagando por 40 años en el desierto. Pasados esos 40 años de prueba, el pueblo recién pudo pasar la 10ª puerta, la inspección, y entró por la puerta de las ovejas hacia la tierra prometida. De la misma forma nosotros seremos probados y la última puerta que tendremos que pasar es la puerta de la inspección. Si pasamos esa puerta, entonces podremos entrar por la puerta de las ovejas rumbo hacia la tierra prometida. Fijemos la mirada en la puerta de la inspección. Inspección viene del hebreo Mipkat y con este nombre fue designado la 10ª puerta de Jerusalén. Fíjense en el último verso de Nehemías, ahí claramente la puerta del juicio es llamada Mipkat. En otras versiones Mipkat fue traducido como inspección, con lo cual la 10ª puerta de Jerusalén es llamado puerta de la inspección. La palabra Mipkat tiene un significado más profundo. La concordancia Strong nos dice que Mipkat significa lugar designado, censo. Eso significa que en la puerta Mipkat se hacía un censo o numeración. Los Yahudim de antaño en esta puerta Mipkat contaban. De ahí que a la puerta de la inspección se le conoció como la puerta del censo. Eso tiene una conexión profética increíble, porque justo antes que Yahshua regrese por segunda vez, ¿qué va a suceder? Vamos a entrar por la puerta de la inspección y el Mashiach va a tomar un censo de todos los redimidos. Y de hecho el Brit Hadashah menciona claramente que Yahshua separará las ovejas de los cabritos, contará uno por uno a todas sus ovejas antes de llevarlos a la tierra prometida. Y todo eso estará ocurriendo en la puerta de la inspección Mipkat. Todo esto es interesante y cuando descubran dónde está ubicado la puerta de la inspección con respecto al templo, quedarán aún más sorprendidos. Fíjense, ¿dónde está ubicado la puerta de la inspección? Está claramente ubicado al norte y al este del templo. Es decir, la puerta Mipkat está ubicado justo en la dirección noreste medido con respecto al templo. ¿Y qué dice el libro de Vayikra con respecto a los sacrificios? Dice que si alguien sacrifica una vaca o algún otro animal, ellos debían sacrificarlo al norte del altar. Fíjense en el texto, dice claramente, lo degollará al lado norte del altar. Y el altar, ¿dónde se encontraba con respecto al Mishkan o templo? Se encontraba al este. Eso significa que el lugar donde se inmolaba las víctimas del sacrificio se encontraba al norte y este del templo. Es decir, el inmolatorio se encontraba al noreste del templo. ¿Eso tendrá algo que ver con el Mashiach Yahshua? Claro que sí. Más adelante lo vamos a ver. Regresemos a la puerta Mipkat o inspección. A partir de esta puerta había un puente que atravesaba el valle del torrente de Cedrón hasta llegar al monte de los olivos. Ahora la pregunta, ¿por qué los Yahudim construirían un puente desde la puerta Mipkat hasta el monte de los olivos? La respuesta se encuentra en la vaca roja. Recordemos que el libro de Números 19 menciona que la vaca roja debía ser quemada en un lugar limpio fuera del campamento. Y en la época del templo, ¿dónde estaba ubicado ese lugar limpio? Estaba ubicado fuera de las murallas de Jerusalén. Más precisamente, estaba ubicado en el monte de los olivos. Pero para llegar ahí era necesario cruzar el valle de Cedrón. ¿Y qué había en el valle de Cedrón? Había muchas tumbas y huesos de hombres y animales muertos. Y si una persona pisaba alguno de esos huesos o tumbas, entonces automáticamente quedaba impuro según la Torá. Por tanto, decimos que usted no puede caminar
caminar sobre cadáveres, ni tumbas, ni sobre huesos muertos, ya que si usted camina encima de ellos, entonces usted está entrando en contacto con muerte. Por esta causa era necesario construir un puente que atravesara el valle de Cedrón, para así no contaminarse y poder llegar a un lugar limpio, tal y como manda la Torá. Ahora vayamos al libro de Ezequiel para hacer una interesante conexión con la vaca roja. Ezequiel 43:21, según la versión Nueva Traducción Viviente, nos dice: luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado, Mipcat, afuera de la zona del templo. El sacrificio por el pecado era quemado fuera del templo. ¿Qué significa fuera del templo? Significa fuera de las paredes de Jerusalén. Algunas cosas se hacían fuera de Jerusalén. Por ejemplo, la lepra era lidiada fuera de Jerusalén. El Cohen iba afuera y trataba la lepra. Es decir, las cosas que se hacían fuera de Jerusalén, por lo general, siempre tenían que ver con muerte e impureza. Tal es el caso del sacrificio de la vaca roja, que era sacrificado y quemado fuera del templo en el lugar indicado. La frase lugar indicado viene del hebreo mipkat, que hace referencia, como ya vimos, a la puerta de la inspección. ¿Eso qué significa? Que los coanín sacaban la vaca roja y la inspeccionaban por última vez en la puerta mipkat. Luego de hacerla la última inspección a la vaca, la llevaban a través del puente que cruza el torrente de Cedrón hasta llegar al monte de los Olivos. Ahí se encontraba el lugar indicado. Una vez llegado allá, sacrificaban la vaca roja y la quemaban con fuego. En ese proceso se hacía algo muy interesante, que más adelante lo vamos a ver. Ahora vayamos al libro de Éxodo para conectar algo interesante. Shemot 38:26 nos dice: medio siglo por cabeza, Gulgolet, según el ciclo del Mikdash, a todos los que pasaron por el censo, Pacat, de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. La palabra censo viene del hebreo pacat, que significa numerar, contar, censo. De esta palabra pacat se deriva la palabra hebrea mipkat, que significa censo, inspección. Y lo interesante de todo esto es que la palabra pacat y mipkat está asociado a una tercera palabra llamado gulgolet, que significa cabeza. De ahí viene el término Gólgota. ¿Y quién murió en el Gólgota? Fue nuestro Mashiach Yahshua. Ahora la pregunta: ¿qué significado tendrá toda esta conexión Gulgolet Mipkat? Para responder esta pregunta, primero veamos cómo era el censo antiguamente en Yasharel. El censo se hacía contando cabezas, Gulgolet, y el hecho de que Yahshua murió en el Gólgota ratifica que él hará el censo final de los hijos de Yasharel antes de que entremos en la tierra prometida. ¿Y dónde Yahshua hará ese censo? Ya lo mencionamos, lo hará en la puerta Mipkat, o puerta del censo. ¿Y dónde creen que estaba ubicado el Gólgota? Estaba ubicado justo al frente de la puerta Mipkat. Ese camino que conducía de la puerta Mipkat hacia el Gólgota era muy transitado, debido a que todas las personas que venían a Jerusalén tenían que entrar por la puerta Mipkat. Ahí todos eran numerados o censados. El camino al Gólgota era muy transitado, y por esa causa todos los que venían a Jerusalén veían claramente a Yahshua en el madero. Eso es completamente profético, ya que en la segunda venida del Mashiach todo ojo le verá, incluso aquellos que le traspasaron, pero ya no lo van a ver colgado en un madero, sino ahora lo van a ver en toda su cabot o esplendor. Pero antes de ese suceso, Yahshua va a numerar o censar a las 12 tribus de Yasharel. ¿Cuál será el número del censo? Revelaciones 7:4 nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Yasharel. ¿Quieres ser parte de los 144,000 censados? Comienza a servir a Yahweh tu Elohim, comienza a guardar sus mandatos, y un día estarás en la puerta Mipkat, siendo censado por Yahshua,
para que puedas entrar a la ciudad del gran rey. Revelaciones 22 del 12 al 14 nos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alef y la Tau, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora veremos los 7 milenios purificados. La vaca roja era sacrificada en el monte de los olivos, luego quemada, y su ceniza era utilizada para preparar el agua de la purificación. Pero previo a eso había todo un proceso muy especial que tiene un significado muy profundo. Examinemos todo ese proceso, pero antes leamos el siguiente verso para entrar en contexto. Números 19:4 nos dice: y Eleazar el Cohen tomará de la sangre de la vaca roja con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mishkan de reunión con la sangre de ella 7 veces. El proceso para sacrificar la vaca roja durante la época del templo es el siguiente. Los Yaudín tomaban la vaca roja y los sacaban por la puerta Mipcat. Luego cruzaban el puente a través del torrente de Cedrón y llegaban a un lugar limpio que se encontraba en el monte de los olivos. Allí sacrificaban la vaca roja mirando hacia el templo. Es decir, la cabeza de la vaca roja miraba directamente a la puerta del templo. Luego abrían las puertas del templo por completo y mataban a la vaca roja, y luego la quemaban enteramente. En ese proceso los que la quemaban tomaban hisopo, madera de cedro, y lo envolvían en lino carmesí y lo arrojaban al fuego donde la vaca se estaba quemando. ¿Por qué tomaban madera de cedro, hisopo, lino color carmesí y lo arrojaban al fuego? ¿Qué significa eso? Dentro de un momento lo vamos a ver. Primero veamos qué significa que el Cohen rociaba 7 veces la sangre de la vaca roja hacia el templo. Para saberlo, examinemos cómo era el proceso de degollar la vaca roja. El degollador tomaba un cuchillo y lo cortaba el cuello a la vaca. Luego un Cohen tomaba la sangre en su mano izquierda y luego ponía el dedo índice de su mano derecha en la sangre que estaba en su mano izquierda y rociaba 7 veces la sangre hacia la puerta del templo. Ahora la pregunta: ¿por qué se tenía que rociar la sangre de la vaca roja 7 veces hacia el templo? ¿Por qué? El siguiente verso nos da la pista. Hebreos 9:13 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra roja rociadas a los inmundos consagran para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Ruach perpetuo se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. ¿Quién es la vaca roja que nos purifica de todas nuestras inmundicias? Es Yahshua HaMashiach. Él nos purifica por medio de su sangre preciosa que fue derramado. Partiendo de esta premisa, contestemos la pregunta: ¿por qué se tenía que rociar la sangre de la vaca roja 7 veces en dirección del templo? ¿Por qué no fue 8 veces o 9? Porque esas 7 veces representa a los 7 días de la creación. Más precisamente representa a los 7 milenios de la creación. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Entró la impureza y el pecado al mundo. Desde ese momento en adelante, todo ser humano nacería en impureza y pecado. Es decir, prácticamente después de la caída de Adán, todo ser vivo nacería en un estado impuro. Toda generación por los próximos 7 milenios serían impuros. Y entonces, ¿cómo se purifica esos 7 milenios? Precisamente para eso Yahweh ordenó sacrificar la vaca roja, Yahshua, para que por medio de su sangre se pudiera purificar toda la creación que Adán había contaminado. Esa purificación estaba representado en las 7 veces que el Cohen rociaba la sangre en dirección del Mishkan o templo. Cada día milenial que Adán había contaminado sería limpio hasta el año 7000. Ahora veamos las conexiones de la vaca roja con Yahshua.
Nuestro Mashiach, siendo la vaca roja, cruzó la puerta Mipkat o puerta de inspección antes de ser sacrificado en el Gólgota. Esto es increíble, y cuando te enteres qué sucedió antes de que Yahshua cruzara la puerta Mipkat, entonces quedarás sumamente sorprendido. Yahshua, todos sabemos que cargó el madero de ejecución sobre sus hombros hasta cierto lugar. ¿Cuál fue ese lugar? Fue precisamente cerca de la puerta Mipkat. Ahí el Mashiach cayó por tercera vez y ya no pudo cargar más el madero. Luego dice el relato que Shimón de Sirene cargó el madero hasta el Gólgota. Ahora la pregunta que surge: ¿por qué Yahshua solo cargó el madero hasta justo antes de cruzar la puerta Mipkat o inspección? Porque Yahshua era la verdadera vaca roja que tenía que cruzar la puerta de la inspección sin cargar ningún tipo de yugo, ya que si el Mashiach cruzaba la puerta Mipkat con el madero sobre sus hombros, entonces eso lo descalificaría para ser la vaca roja. Recordemos que uno de los requisitos fundamentales acerca de la vaca roja es que no haya cargado yugo, y la última inspección que se le hacía a la vaca roja era precisamente en la puerta Mipkat. Si alguien le cargaba a la vaca un yugo justo en la puerta Mipkat y la vaca lo cruzaba, entonces esa vaca quedaba totalmente descalificada. Por eso era importantísimo que Yahshua, la vaca roja, no cruzara la puerta Mipkat con el madero sobre sus hombros. Ahora estarán entendiendo por qué Shimón de Sirene cargó el madero desde la puerta Mipkat hasta el Gólgota. Vean cómo todo tiene un paralelismo increíble con Yahshua. Toda la escritura se cumple en Yahshua. Veamos más conexiones. La vaca roja debía ser adquirido por medio de la tesorería del templo. Esto tuvo su cumplimiento cuando los Kohanim del templo compraron al Mashiach por 30 monedas de plata. ¿Quién fue el que vendió al Mashiach a los Kohanim? Fue Judas Iscariote. ¿De dónde sacaron los Kohanim el dinero para pagar a Judas? No lo sacaron de sus bolsillos, sino lo sacaron del dinero del templo. Por ende, decimos que Yahshua cumplió al mínimo detalle los requerimientos de la vaca roja. Otra conexión interesante es el siguiente: la vaca roja tenía que ser 100% roja y sin mancha o defecto. Yahshua obviamente calificaba en eso perfectamente, ya que la escritura dice que Yahshua nunca pecó y como tal nunca se encontró mancha en él. Ahora la gran pregunta que surge: si el rojo representa el pecado y la mancha, entonces ¿por qué la vaca tenía que ser roja? ¿No sería más lógico que la vaca fuera blanca y no roja? ¿Cómo explicamos esto? El rojo o carmesí está directamente ligado al pecado. Yeshaya 1:18 lo dice claramente. Por ende, lo más natural sería que la vaca fuera de color blanco y no rojo, ya que la vaca tenía que ser sin mancha. Entonces, ¿por qué es roja? El rojo representa el pecado y la muerte. En cambio, el blanco representa verdad y vida. Partiendo de esto, podemos decir que la vaca tenía que ser roja. ¿Por qué? Porque está tomando en sí todos los pecados y las impurezas de Yasharel. Por ende, no podía ser blanca, porque el blanco representa pureza y perfección. Aquí está el enigma. Usted no quema algo que es perfecto, pero que es perfecto. ¿Se dan cuenta del misterio? Lo volvemos a repetir: usted no quema algo que es perfecto, pero que es perfecto. ¿Se dan cuenta del enigma? Los dejo reflexionando. Continuemos. La vaca es una vaca perfecta, pero es roja. El rojo representa el pecado, por ende prácticamente estamos quemando el pecado fuera del campamento o fuera del Mishkan. Otra conexión de la vaca roja con Yahshua es el siguiente: la vaca roja era entregada al Cohen Gadol antes de su sacrificio para que el Cohen lo examinara. De la misma forma, Yahshua fue entregado a Caifás, el Cohen Gadol, para su examinación. Al Mashiach lo llevaron a Caifás a medianoche y comenzó su examinación antes de ser sacrificado.
Otra conexión: llevaban a la vaca roja fuera de Jerusalén, la sacaban por la puerta de la inspección y luego lo llevaban al monte de los olivos y allí lo sacrificaban. De la misma forma, Yahshua fue sacado de Jerusalén por la puerta de la inspección y fue llevado al monte de los olivos, al Gólgota, para ser sacrificado. Otra conexión: no se requería ser un Cohen para matar a la vaca roja y quemarla. ¿Y quiénes mataron al Mashiach? Fueron los romanos. Ellos no eran Cohanim. Hasta en ese detalle se cumple perfectamente la Torá. Fíjense que Números 19 dice que la vaca roja era dada al Cohen Eleazar. Bajo su mando sacaban la vaca roja fuera del campamento. Y luego el texto dice: y la hará degollar en su presencia. ¿Qué significa eso? Que el Cohen Eleazar no era el que le daba muerte a la vaca, sino eran otros que no eran Cohanim. Eleazar simplemente contemplaba cómo daban muerte a la vaca roja. Por eso dice el texto: y la hará degollar en su presencia. ¿En la presencia de quién? En la presencia de Eleazar. Por tanto, vemos cómo los romanos que no eran Cohanim dieron cumplimiento al precepto de matar la vaca roja a Yahshua. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la Torá hubiera especificado diciendo: el Cohen matará la vaca roja? Si hubiera pasado eso, entonces el sacrificio de Yahshua hubiera sido descalificado, porque fueron los romanos quienes le traspasaron con los clavos. Todo detalle profetizado en las Escrituras tiene pleno cumplimiento al pie de la letra. Y no digan que no hay Elohim. Esto es tan celestial y es matemáticamente imposible que todo esto haya ocurrido al azar, con ese nivel de detalle. Otra conexión interesante: la cortina o velo del templo debía estar abierta durante el sacrificio de la vaca roja, para que el sacrificio sea válido. Esto es una de las últimas cosas que tenía que suceder. La cortina o velo del templo que separaba el lugar Kadosh del Kadoshim tenía que estar abierta para que el Cohen Gadol mirara directamente el lugar Kadoshim y así validar el sacrificio de la vaca roja. Pero la pregunta que surge ahora: ¿cómo es que el Cohen Gadol podría mirar el lugar Kadoshim aquel 14 de Aviv, cuando Yahshua estaba siendo sacrificado como la vaca roja? La respuesta es simple: tenía que haber un fenómeno sobrenatural, como un terremoto, para que las puertas del templo se abrieran y el velo fuera rasgado. Solo así el Cohen Gadol podría mirar el lugar Kadoshim aquel 14 de Aviv en Pesaj. Y precisamente eso sucedió. Ese día, justo cerca de la hora 9, hubo un terremoto tan grande que las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos. Y el Cohen Gadol, sin querer, miró hacia el interior del lugar Kadoshim. Era requisito primordial que el Cohen Gadol mirara hacia el interior del lugar Kadoshim para validar el sacrificio de la vaca roja. Y así pasó exactamente. El Cohen Gadol miró hacia el interior del Debir y validó el sacrificio de Yahshua como la vaca roja. Ahora, ¿por qué el Cohen tenía que mirar específicamente hacia adelante del lugar Kadoshim? Porque la palabra adelante en hebreo es panim, que significa rostro. Por ende, mirar hacia el interior o adelante del lugar Kadoshim es directamente mirar el rostro o panim de Yahweh. Esto es algo increíble. Fíjense en la imagen. El Hijo del Elohim viviente está en un madero, en una viga de cedro, y su rostro está directamente mirando hacia el rostro de su Padre. Si bien sabemos que Yahweh está en todos lados, pero en caso de la vaca roja, era necesario que el Padre mirara a su Hijo desde el lugar Kadoshim, y viceversa. El Hijo, como el Cohen Gadol, también tenía que mirar a su Padre directamente. Esto es totalmente profético, ya que la vaca roja era degollada con su rostro mirando directamente hacia las puertas del templo. Fíjense en el nivel de detalle con que Yahshua cumplió la Torá. Todo estaba planificado al más mínimo detalle. El Gólgota estaba a 60 metros por encima del templo. Por ende, desde el Gólgota se podía ver con toda claridad el interior del templo. ¿No es todo esto increíble?
el padre mirando el rostro de su hijo desde el lugar Kadoshim, pero por causa del pecado el padre voltea su rostro para no ver a su hijo, que se ha convertido en rojo carmesí. ¿Por qué la vaca tenía que ser rojo y no azul o verde o cualquier otro color? Porque Yahshua estaba totalmente desfigurado, envuelto en sangre de pies a cabezas. Él fue hecho pedazos completamente y como tal su aspecto era sangre y nada más que sangre. Veamos otra conexión. Las cenizas de la vaca roja no tenían ninguna utilidad, sino hasta el momento en que se combinaba con agua viva. Ahí recién las cenizas de la vaca roja servían para la purificación. Y aquí hay un detalle muy importante. ¿Cuánto tiempo creen que se tenía que esperar para recién combinar las cenizas de la vaca roja con agua? Se tenía que esperar 3 días. Los Yahudim tomaban las cenizas y la metían en una jarra limpia y esperaban 3 días completos. Luego ellos tomaban las cenizas y la mezclaban con agua limpia. Y en ese momento, después de 3 días, ellos comenzaban a rociar el agua de la purificación sobre el pueblo. Y de hecho la Torá ordena que si un hombre se contaminaba por tocar un cadáver de una persona, entonces esa persona quedaba impura por 7 días. Al tercer día esa persona venía delante del Cohen para ser rociado con el agua de la purificación y luego en el 7º día era declarado limpio. ¿Alguna vez te has preguntado dónde tiene su origen la inmersión mal llamado bautizo? Tiene su origen precisamente en las aguas de la purificación. Los Yahudim cada vez que peregrinaban al templo siempre primero hacían su purificación en una mikve, que era una especie de piscina con aguas que corrían, no eran aguas estancadas. En Jerusalén había una mikve grande donde todos los peregrinos hacían su purificación. ¿Cuál era esa mikve? Era el estanque de Shiloé. Ahí todos se sumergían y se purificaban, con lo cual decimos que la tebalá o inmersión tiene su origen primordial en la mikve. Luego Yahshua lo estableció como mandato el sumergirse en agua, pero esta vez en su nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque Yahshua es la ceniza de la vaca roja que verdaderamente nos purifica de nuestras impurezas y pecados. Ahora, un dato interesante es el siguiente. Yahuanán el inmersor dijo: yo os sumerjo en agua, pero viene Yahshua y él os sumergirá en Ruach HaKodesh y fuego. ¿Por qué Yahuanán conecta a Yahshua con el fuego? ¿De cuál fuego está hablando Yahuanán? Para saberlo, pensemos en lo siguiente. El sacrificio de la vaca roja es quemado en fuego. Por ende, Yahuanán está conectando el fuego con la inmersión en agua y también está conectando el Ruach HaKodesh. ¿Qué significa que el agua, el fuego y el Ruach HaKodesh estén conectados? La respuesta es simple. ¿Cuáles son los 3 elementos de la tierra? Son agua, fuego y aire. ¿Sabía usted que esos 3 elementos trabajan juntos? No puedes tener fuego si no tienes aire, oxígeno. Para que haya combustión es necesario que haya oxígeno. ¿Y con qué apagas el fuego? Lo apagas con agua. Por ende decimos que el fuego, el agua y el aire trabajan juntos. Estos 3 elementos mencionados están directamente asociados a Yahshua y a nosotros. Fíjense, tú tienes el fuego del sacrificio de la vaca roja de Yahshua. Tú tienes el agua viviente, la Torá, que es Yahshua. Y finalmente tú tienes el aliento Kadosh de Yahshua, su Ruach HaKodesh. Por tanto, tú y yo tenemos que tener estos 3 elementos en nuestra vida: fuego, agua y aire. En simples palabras, tú tienes que tener la muerte del Mashiach, fuego, mezclado con el agua viviente de la palabra para que estés verdaderamente sumergido en el Ruach HaKodesh. Veamos más conexiones entre la vaca roja y el Mashiach. El Cohen tomaba un trozo de madera de cedro, hisopo, y lo envolvía en tela carmesí para luego echarlo en el fuego del sacrificio de la vaca roja. Todo esto tuvo su cumplimiento en Yahshua. Vean, Yahshua fue sacrificado en una viga de cedro. Le dieron a beber vinagre con un hisopo y fue obligado a llevar un manto carmesí. Ahora preguntamos, ¿cómo es que en aquella época hacían tela carmesí
carmesí. Ellos agarraban la lana de oveja y la sumergían en un tinte rojo. Esa acción es como sumergir un cordero en un baño de sangre. Eso fue exactamente lo que le hicieron a Yahshua. La escritura dice que al Mashiach le colocaron un manto rojo. Esa acción era completamente profética, ya que más tarde Yahshua fue empapado completamente en sangre. Esa tela roja con que vistieron al Mashiach fue hecho de lana de cordero. Por tanto, tenemos a Yahshua, el Cordero de Elohim, vestido de cordero. Vean todas estas conexiones. Lo Ha-Ruajim está conectado a lo físico. Es decir, lo físico es un fotograma de lo Ha-Ruajim. Cualquier cosa que esté pasando hoy en tu vida es un mensaje Ha-Ruajim, mal llamado espiritual. Yahshua, el Cordero de Elohim, fue sacrificado en el Gólgota, que está ubicado al lado norte y este del templo. Recuerden que les dije que los sacrificios de animales en el templo o Mishkan eran hechos al lado norte del altar. Eso significa que el lugar de los inmolatorios estaba ubicado en el lado noreste con respecto al templo. ¿Y dónde estaba ubicado el Gólgota? Estaba ubicado justo al lado noreste con respecto al templo, con lo cual decimos que Yahshua cumplió cada una de las prescripciones de la Torá al pie de la letra. Veamos más conexiones. Las cenizas de la vaca roja eran reunidas y luego eran colocadas en un lugar limpio, hecho de piedra recién tallada. De la misma forma, Yahshua fue colocado en un sepulcro nuevo hecho en una piedra recién tallada. ¿Quién era el dueño de esa tumba? José de Arimatea. Ahora veamos un pequeño enigma. ¿Cómo puede la misma ceremonia de la vaca roja hacer limpio al pueblo, pero impuro al que lo ejecuta? Para contestar esta pregunta, leamos el siguiente verso. Números 19 y 21 nos dice: y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día el agua de la purificación, y cuando lo haya purificado al día séptimo, el impuro lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. El agua de la purificación está hecho a partir de las cenizas de la vaca roja, pero lo que llama la atención en este verso es lo siguiente: ¿por qué el agua de la purificación, que hace limpio al impuro, hace a la vez impuro al hombre limpio que roció el agua? ¿Qué explicación tiene esto? Esto es uno de los mayores misterios escondidos. Algunos dicen que Salomón conocía todos los enigmas y misterios, pero esto era lo único que no podía entender. ¿Cómo es que el agua de la purificación hace a uno limpio, pero al otro impuro? Si ambos están interactuando con el agua de la purificación, ¿alguien puede explicarme este enigma? Una explicación sería el siguiente: alguien toma agua limpia en un lavador y luego toma una ropa sucia y lo lava. La ropa sucia, después de ser lavada, sale limpio, pero el agua en que se lavó queda contaminada y la persona que lo lavó la ropa, desde luego queda contaminada. Hagamos las relaciones. La ropa sucia sería la persona impura, el agua limpia sería el agua de la purificación, y la persona que lavó la ropa sucia sería la persona limpia que esparció el agua de la purificación sobre la persona impura. Por tanto, vemos que ambas personas interactuaron con el agua. El impuro salió limpio, pero el limpio se hizo impuro por causa del otro. De la misma forma, Yahshua, para limpiarnos de nuestras impurezas, se hizo a sí mismo impuro, siendo él completamente puro. ¿Se dan cuenta cómo Yahshua es la solución a todos los enigmas y misterios? Aquel que no tiene a Yahshua simplemente no conocerá ninguno de los misterios escondidos en el Tanakh. Ahora veamos, ¿dónde se encuentra el cimiento del antiguo templo de Jerusalén? Mucho se ha especulado acerca de la ubicación de los cimientos del templo. Algunos dicen que está debajo del domo de la roca o mezquita. Otros dicen que está a un costado.
Tal es el caso de Tuvia Sagib, un arquitecto que vive en Tel Aviv, Israel. Este hombre se negó a aceptar la idea de que los cimientos del antiguo templo se encontraran debajo de la mezquita musulmana. Sagib quería encontrar los verdaderos cimientos del templo. Para ello consiguió permiso para volar por encima del monte del templo en un helicóptero. El arquitecto voló por encima del monte y tomó fotos infrarrojos sobre toda la superficie del monte del templo. ¿Qué es una foto infrarroja? Es un método que detecta el calor que emanan las rocas y la tierra común. Cuando el sol está brillando sobre el monte del templo, calienta las rocas y la tierra común. Pero cuando el sol se oculta, sucede algo interesante. Las rocas se enfrían con más lentitud que la tierra común. Es decir, la tierra se enfría rápidamente, pero las rocas mantienen el calor y se enfrían gradualmente. Pero, ¿qué tiene que ver el calor en todo esto? Tiene muchísimo que ver. Sucede que las fotos infrarrojas detectan ese cambio de temperatura y a partir de eso se puede ver claramente en la foto qué partes son tierra y qué partes son roca. Partiendo de ese método de reconocimiento del terreno, Tuvia Sagib, el arquitecto israelí, descubrió que los cimientos del templo no se encontraban debajo de la mezquita musulmana, sino que los cimientos del verdadero templo están a un costado de la mezquita. El plano que reconstruyó el arquitecto se muestra en pantalla. En ese plano se ve claramente que la ubicación del templo está situado no debajo del domo de la roca, sino está situado a un costado. ¿Qué significa eso? Que no es necesario demoler la mezquita para construir el tercer templo. Ahora la pregunta que surge: ¿será cierto que los cimientos del verdadero templo están a un costado de la mezquita? Si esto es cierto, entonces ¿qué están esperando los judíos para construir su tercer templo? La respuesta está en la vaca roja. Según la Torá, no puedes tener un templo si no tienes primero el sacrificio de la vaca roja. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la vaca roja es lo único que hacía limpios a todos los Kohanim. Es decir, si no hay vaca roja, no hay Kohanim limpios que puedan ejercer los sacrificios diarios en el templo. Por tanto, es importantísimo que haya una vaca roja para que el sistema sacrificial se reanude después de casi 2000 años. Pero ya sabemos qué sucederá cuando los sacrificios se reinicien de nuevo. El libro de Daniel claramente lo menciona, que el antimashia interrumpirá el sacrificio diario a la mitad de la semana. Ahora la pregunta: ¿habrá una vaca roja en este mismo momento en Israel? Lo más seguro es sí. Nos vamos acercando a la consumación del tiempo, ya no falta mucho. Las noticias no nos dicen la realidad de las cosas. Si hay una vaca roja en Israel, ellos no lo van a sacar al público para no generar alarma en el mundo. No obstante, el rabino judío Chaim Rickman dijo algo con respecto a la vaca roja. Estas son sus palabras: la 10ª vaca roja está asociado al tercer templo. En el pasado se han sacrificado 9 vacas rojas y la ceniza de ellos fue suficiente para purificar al pueblo en todas las generaciones hasta ahora. Existe una vaca roja para el tercer templo y no lo están sacando en las noticias para no alarmar al mundo. No quieren compartir la información de esta vaca roja. Lo tienen bien escondido. Estas palabras que dijo este rabino confirman que ya estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de la humanidad. En Israel ya tienen una vaca roja, ya tienen los utensilios del templo preparados, ya tienen los Kohanim que van a ministrar. Solo hace falta la construcción del tercer templo y eso lo pueden hacer en cualquier momento. Por tanto, a prepararnos más que nunca. La venida de Yahshua está a las puertas. Tenemos que tener la sangre del Mashiach Yahshua corriendo en nuestras venas, porque ¿dónde está la vida? Está en la sangre. Si sentimos que estamos siendo rodeados por el lazo del cazador, entonces no tenemos suficiente sangre del Mashiach corriendo por nuestras arterias. Necesitamos más del Ruach de Yahshua corriendo por nuestros pulmones. Es tiempo de acercarlos más al Mashiach. Él está preparando a su novia.
La está limpiando de la impureza para que pueda pasar por la puerta de la inspección rumbo hacia la tierra prometida. Estamos en el punto del censo. Esta es la oportunidad de que hagamos las cosas bien delante del Rey de Reyes. Los que pasen la prueba serán censados, pero los que no pasen la prueba se quedarán atrás. ¿Cuál será tu decisión? ¿Te prepararás para tener un lugar en la tierra prometida? Es tiempo de actuar. Seamos personas dignos de ser llamados a las bodas del Cordero. No te quedes atrás. La visión no tarda en llegar. Habacuc 2:3 nos dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la emuná de los Kadoshim.